Sean todos bienvenidos, jóvenes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar en el tema de fundamentos básicos. Entonces, me gustaría saber si alguien de aquí ya ha tenido experiencia jugando ajedrez. Creo que más de alguno ya debe saber jugar ajedrez. Si lo ha hecho competitivamente, nos puede compartir su experiencia hasta el momento, qué les ha parecido. Y si no, pues creo que la mayoría pues, simplemente viene a aprender aquí ajedrez, ¿verdad? Entonces, antes que todo, yo sé que lo hice antes de grabar, me gustaría saber si alguien de los que está presente ahorita tiene alguna consulta hasta el momento con la forma de trabajo, eh, pues algo que tengan duda, me gustaría saberlo. Licenciado, yo tengo una. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El primer torneo será para el 16 del siguiente mes, ¿no? Sí. Ok, listo. Gracias, esa era mi consulta. Sí. Ok, bien, perfecto. El primer torneo se realiza siempre, les recuerdo, los días sábados. Ya están las fechas estipuladas ahí en cada trabajo, se va llevando un orden cronológico ahí. Y el primer torneo ya vamos a jugarlo a base de 10 minutos. Siempre en la parte competitiva se juega con tiempo. Entonces más adelante vamos a ver, antes de entrar al torneo, ya vamos a ver los controles de tiempo que se utilizan en ajedrez. Y lo vamos a repetir. De igual forma, ahí están bien las fechas y todo. Entonces, confírmeme por favor. Perdón, confírmeme por favor si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, licenciado. Sí, se puede ver. Bien, perfecto. Entonces, antes que todo, vamos a compartir los objetivos de la clase de hoy. ¿Qué esperamos hoy? Pues que ya sepan ustedes todo lo básico para empezar a jugar ajedrez. Desde el tablero, cómo está compuesto el tablero, las piezas y los movimientos básicos de las piezas. Y ya les va a quedar de tarea a ustedes ver los videos tutoriales que están anexados aquí en esta presentación. Esta les recuerdo que ustedes la tienen ahí en el campo virtual. Es la actividad número 3. Entonces, ustedes la descargan y ya la tienen en su computadora. El examen viene solamente de las presentaciones que están en el campus. No tengo el número de las actividades, pero son 4 presentaciones y de eso viene el examen, ya para que sepan. Entonces, comenzamos. Primero con la introducción al juego. Entonces, una partida de ajedrez, para que pueda ser realizada, deben participar 2 personas que se enfrentan entre sí, ¿verdad? Cada jugador va a tener 16 piezas movibles, siendo las de un jugador de color claro, que le vamos a llamar blancas, y la del otro jugador de color oscuro, que le vamos a llamar negras. Sea literalmente blancas o negras, algunas veces se van a encontrar, obviamente, blancas y negras del mismo color, pero algunas veces se van a encontrar otras piezas de pues un color claro y un color más oscuro, pero siempre les vamos a decir blancas y negras, ¿verdad? Aquí vemos una imagen muy intrigante, podría decir yo, dado que en el ajedrez existe pues desde tiempos, ustedes ya vieron la historia, más o menos aproximadamente en el siglo 7, por ahí del 7 al 9. El ajedrez representa un campo de batalla, la representación de un campo de batalla en el que pues se enfrentan 2 ejércitos. En un comienzo, pues como nos hablaba en el Chaturanga, eran 4 ejércitos, siendo 2 ejércitos aliados, pero ya se simplificó para que solo fueran 2 personas las que participaran. Pues en la imagen podemos ver algo muy interesante, que es pues 2 bandos. Esa es la eterna batalla, podría decirse, entre el bien y el mal. ¿Por qué pongo esta imagen siempre? Porque hay algunos que en cierto tiempo, cuando se empezaba a dar la parte de los derechos civiles, mucha gente acusaba el ajedrez de ser un juego racista, ya que una regla general del ajedrez es que siempre el jugador que lleva las piezas blancas va a realizar el primer movimiento, lo que le da una ventaja a las blancas. Entonces, mucha gente llamaba de racista al juego, ya que los blancos, la tez blanca de las personas, podrían decirle que siempre se les da una ventaja, se les da preferencia. Cosa que está un poco alejado de la realidad, ya que esto más representa, pues, podría decirse la batalla entre el bien y el mal, que es algo muy subjetivo también, ya que para algunos lo que es bien mal está bien, para otros está mal, entonces dependerá de la perspectiva en la que se esté tomando, ¿verdad?
Entonces, un dato curioso para que ustedes sepan es que el ajedrez no es racista, simplemente es que las blancas representan el bando bueno y las negras supuestamente el bando malo, pero es, como les digo, es muy subjetivo. Bien, como ya hablamos de las piezas, que son las que representan los ejércitos, ¿verdad? Los soldados en el campo de batalla, el tablero representa en sí el campo de batalla y está representado por un tablero, que es un tablero cuadrado de 64 casillas o también llamadas escaques. Es 8 por 8 de casillas, no es 8 por 8 de tamaño, ahora, sino que tiene 8 casillas de largo y 8 casillas de alto. Estas se van alternando de color claro y color oscuro. ¿Por qué digo color claro y color oscuro? No tiene que ser blanco y negro necesariamente. Pueden ustedes encontrar tableros de todos colores, la verdad. Y de varios temas, no simplemente con las piezas que conocen. Hay tableros del Señor de los Anillos, de Transformers, de los que he visto de los Simpsons, de los mayas contra los conquistadores. Hay un sinfín. Es un juego tan popular que se le da otras connotaciones, ¿verdad? Es importante aquí aclarar algo, jóvenes, y es que el ajedrez no es considerado un juego de azar. ¿Qué se considera un juego de azar? En el que está implícita que ustedes tengan suerte al momento de jugar, lanzamiento de dados, de cartas. El ajedrez no es un juego de azar, es un juego muy racional, ya que cada jugador va a decidir el movimiento de sus piezas en cada turno. O sea, aquí no cabe la suerte. Donde hay suerte si el jugador contrario anda un mal día y tal vez hace un movimiento que no debería, o tal vez se equivocó, hizo, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, algo bien interesante acá es que el desarrollo del juego es tan complejo, imagínense acá, que ni siquiera los mejores jugadores o los más potentes ordenadores hasta el momento pueden llegar a considerar todas las posibles combinaciones. ¿A qué me refiero con esto? Aunque el juego, estamos hablando que dijimos que solo tiene 32 piezas y 64 casillas al inicio, perdón, 32 casillas al inicio, 64 casillas de 32 piezas al inicio, sí, 64 casillas en el tablero. El número de diferentes partidas o combinaciones que se pueden dar excede el número de átomos en el universo. Si no me creen, pues vean y busquen en internet el número de Shannon. Es un dato muy interesante y si tienen chance, pues denle una repasadita. Es algo que obviamente eso no les va a venir en el examen, solo es para que lo sepan, un dato de cultura general. Pues bien, ya que vimos y definimos un poco de qué se trata el ajedrez, dijimos que es un juego considerado por algunos un deporte o también considerado un arte o ciencia. Nosotros vamos a definir aquí en el ámbito, como estamos en el departamento, como deporte. Ahora, ¿cuándo es considerado deporte? Vamos a dar un ejemplo muy claro. Cuando se juega de forma competitiva y reglamentada es considerado deporte porque sigue la definición oficial de que es un deporte, ¿verdad? Cuando simplemente es jugado por, como decir una potra, así como amistoso, es considerado un juego. Al igual que en el fútbol, si ustedes ven en la parte competitiva que hay una liga, es considerado deporte, pero si ustedes lo juegan en el barrio con sus amigos, como decimos la potra, es considerado un juego más. Así se aplica el ajedrez también. Pues empecemos viendo, jóvenes, los elementos del juego. Me gustaría saber si hasta el momento tienen alguna consulta, damas, caballeros. No, listo. No, licenciado. Bien. La verdad es que el ajedrez es sencillo aprenderlo. Entonces, para jugar es preciso, obviamente, contar con un tablero y con las piezas. Si bien algunas personas podrían llegar a jugar ajedrez sin tablero y piezas, eso es llamado a la ciega, simplemente nombrando los movimientos. Pero para eso se necesita mucho conocimiento, primero del juego, mucha experiencia, una memoria pues envidiable, podría decir yo, y conocer la parte de descripción algebraica, que nosotros lo vamos a ver más adelante. Pero para nosotros jugar necesitamos esas dos cosas, un tablero y piezas. Obviamente en la parte virtual pues ya todo lo tenemos en las pantallas, ¿verdad? Ya sea en el ordenador, en la computadora, en el celular o en la tablet, en lo que ustedes utilicen. Bien, opcionalmente pueden tener un reloj de ajedrez, que es especial, ¿verdad? Pero para la parte competitiva es obligatorio el reloj. Entonces nosotros sí jugamos con tiempo en los torneos.
Permítame un segundito, muchachos, que son... Bien, perdón, muchachos, tengo unos trámites personales muy importantes. Bien, empecemos entonces con el tablero. Ya dijimos que ocupamos tablero y pieza, ¿verdad? Entonces, ya habíamos hablado un poco al principio que es un cuadrado dividido en 64 casillas, o también ya nombradas escaques. De esas casillas son iguales, también cuadradas, alternativamente de color claro y color oscuro, ¿verdad? Además, blancas y negras. Aquí vemos un tablero ya con las numeraciones que vamos a utilizar más adelante. Voy a explicar por qué están enumerados y por qué deberían estar así, ¿verdad? Entonces, veamos primero los elementos básicos del tablero. Tenemos primero las filas, que son cada una de las 8 líneas que se forman alineando las casillas horizontalmente, ¿verdad? Con respecto a la ubicación de los jugadores. Estas se enumeran del 1 al 8, estando más cerca la fila del jugador blanco. La fila 1 y la 2 son las que están cerca del jugador blanco. Y la fila 7 y 8 están cerca del jugador que conduce las piezas negras. Bien, la verdad es que esto es bien sencillo. Las columnas, a diferencia de las filas, son las que se forman agrupando las casillas de forma vertical con respecto a la posición de los jugadores. Estas están nombradas, cada columna, con las letras de la A a la H. Bien, comenzando la primera columna, la letra A, comenzando a contarla de izquierda a derecha con respecto al jugador que va con las piezas blancas. O sea que el jugador que va con las piezas blancas a su lado izquierdo va a tener la columna A. Pero el jugador que va con las piezas negras va a tener a su derecha la columna A. Porque recuerden que nos vamos a ubicar frente a frente con el otro jugador al momento de jugar. Diagonales, bueno, su nombre lo dice, es cada una de las 16 líneas que se forman agrupando las casillas diagonalmente. Importante aquí aclarar, jóvenes, que las diagonales son de un solo color. ¿A qué me refiero? Una diagonal es solo de casillas blancas o solo de casillas negras. Mientras que las columnas y las filas van intercaladas, las casillas blanco y negro, ¿verdad? Las diagonales no, las diagonales son de un solo color, para estar claro. Esto es bien importante en el ajedrez y es muy esencial que lo conozcamos. El centro del tablero. Son las 4 casillas, obviamente como su nombre lo dice, que está en el centro del tablero, ¿verdad? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque en este juego, en el ajedrez, es muy importante el control del terreno. Como cualquier deporte o juego, cualquier cuestión que lleve estrategia. Si ustedes manejan bien el espacio en el que se van a mover, obviamente el centro es el que tiene acceso pues a todos lados, se podría decir. Entonces, si nosotros controlamos el centro del tablero, pues vamos a controlar bien vamos a tener ventaja en el juego, ¿verdad? Las esquinas, bueno, no hay mucho que decir ahí, son las esquinas del tablero, ¿verdad? Y están ubicadas, valga la redundancia, en las esquinas, es donde van ubicadas las torres, ya se van fijando ahí. Los bordes del tablero, pues, son las casillas que se ubican a la orilla del tablero y están conformadas por la columna A y H y la fila 1 y 8. Esto es bien importante saberlo porque algunas piezas tienen mayor o menor poder estando en el centro que estando en la periferia. Entonces, tenemos que reconocer qué piezas me conviene más tener en el centro y qué piezas me conviene más tener en un borde del tablero, ¿verdad? Los flancos, si nosotros dividimos el tablero de forma vertical en dos partes, o sea, entre columnas, tenemos dos flancos, el flanco del rey y el flanco de dama. ¿Por qué los llamamos así? Porque es donde van ubicados los reyes, el flanco de rey está conformado por las columnas E, F, G y H, lo que está coloreado en verde. Y el flanco de dama está conformada por las columnas A, B, C y D. Importante porque en algunos momentos vamos a estar hablando, en el flanco de dama tenemos mayor número de piezas, tengo que acomodar piezas en el flanco de rey, qué sé yo. Entonces, un poquito de lenguaje técnico para que sepamos entendernos bien, ¿verdad? En el futuro. Ahora, cada tablero, no todos, tienen números y letras para identificar las filas, columnas y casillas, ¿verdad? ¿Con el fin de qué? De registrar el desarrollo de las partidas mediante la notación algebraica, que es la notación oficial. Es por eso que están enumerados. Nosotros, y aquí en la clase vamos a aprender cómo llevar a un historial, se podría decir así,
de la partida que estamos jugando. Permítanme un momento, jóvenes. Permítanme un momentito. Bien, entonces, ¿consultas hasta el momento, jóvenes? No le. Bien. Permítanme un momento. Estoy en un... Bien, entonces aquí podemos observar en la pantalla que cada casilla tiene un nombre y eso va a depender de la columna y la fila donde se encuentra esa casilla. Entonces, por ejemplo, la casilla que está en la columna D, fila 5, se llama casilla D5. ¿Sí? Bien. Con el tablero creo que estamos claros, ¿verdad? Vamos a ver las piezas. Entonces aquí en imagen ustedes pueden ver las piezas que se encuentran que vamos a utilizar, ¿verdad? Estas son un modelo de piezas de madera de color blanco. Obviamente no es literalmente blanco, ¿verdad? Es como beige, pero son de color claro. Este es un modelo Staunton, es el que utiliza más ahora tenemos de izquierda a derecha, tenemos el peón, la torre, caballo, alfil, la dama y el rey. Bien. Entonces, habíamos dicho que cada jugador dispone de 16 piezas o trebejos, también como, son de 6 tipos distintos que fueron los que nombramos anteriormente. Cada jugador va a tener 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama, que a algunos lados se le llaman reina, y un rey. Más adelante les voy a explicar por qué le llamamos dama y no reina, ¿ok? Cada pieza se mueve en el tablero de forma diferente. Tenemos entonces cómo van ubicadas las piezas en su posición inicial en el tablero. Si recuerdan que yo les había dicho que las piezas blancas van en la fila 1 y 2 y las piezas negras van en la fila 7 y 8, ¿verdad? Entonces, así van ubicadas. Bien. Empezamos con el rey, que es la pieza más importante. Ojo, y aquí mucha atención, jóvenes. El rey es la pieza más importante del ajedrez occidental. Bajo ningún motivo se puede perder el rey. Entonces, ya que precisamente la contienda o el juego estriba en capturar al rey enemigo. Entonces eso indica de que obviamente no puedo perder el rey porque automáticamente se pierde la partida. En el momento que yo capturo el rey enemigo, se acaba la partida y es lo que llamamos jaque mate, ¿verdad? Cualquier otra pieza se puede perder sin que la partida haya concluido, pero el rey sí, definitivamente es imposible perderlo. No imposible, sino que no podemos perderlo. Al ser la pieza más importante, como dijimos, necesita ser defendida por su ejército, ya que su movilidad no le permite defenderse por sí mismo, al menos en las fases iniciales de la partida. Entonces, muchachos, probable pregunta de examen, la pieza más importante del ajedrez es el rey. ¿Bien? Ahora veamos cómo se puede mover el rey. El rey se puede mover en cualquier dirección, ya sea vertical, horizontal o diagonal, avanzando o retrocediendo una casilla a la vez, excepto en un movimiento especial que se llama enroque, que ahí se mueve 2 casillas, que se lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es viendo los movimientos en un tablero virtual. ¿De acuerdo? Creo que alguien estaba escribiendo en el chat. No. Permítame, ya les voy a compartir la pantalla aquí. Bien, vamos a tener... Permítanme un momento, jóvenes. Ya les voy a mostrar aquí. Entonces les voy a compartir la pantalla. Que es esto. ¿Pueden ver el tablero ahí, jóvenes? Sí, me confirman. Bien. Si se fijan, tenemos a los dos reyes acá, ¿verdad? Rey blanco y rey negro. Importantísimo, bajo ninguna circunstancia se puede retirar ningún rey del tablero. En todo momento siempre tienen que estar los reyes en el tablero, por lo menos en lo que estemos jugando. Es imposible que solo exista un rey y el otro no. Están siempre los dos reyes. ¿De acuerdo?
Bien, los reyes entonces, como les dije, se pueden mover. A ver, ¿por qué no puedo mover esto? Ah, es que estos ya son empates, permítame que tengo que... Cuando quedan solo con los dos reyes, la partida automáticamente termina con un empate. Entonces, permítame, vamos a... Y permítame... Ya, rapidito, rapidito. Solo voy a poner unas piezas de... Solo para darles el ejemplo, ¿verdad? Y vamos a poner un peón por acá para que podamos realizar el movimiento. Bien, entonces, si ustedes se fijan acá, le damos clic, es turno de las blancas. El rey blanco se puede mover a cualquier casilla alrededor de él, pero solo puede avanzar una casilla a la vez. Lo mismo el rey negro. Ahora, hay una regla y es que los dos reyes nunca pueden estar a más de una casilla de distancia. Siempre debe haber una casilla entre los dos. Dice la leyenda que es porque son muy soberbios, son muy engreídos los reyes y no pueden estar juntos. O sea que nunca un rey puede estar al lado del otro. Debemos tenerlo claro, por ejemplo, este rey para llegar, el rey blanco, por ejemplo, para llegar hasta hacia el otro lado del tablero tendría que dar una vuelta porque estas casillas las está cubriendo el rey negro. Entonces él no puede invadir el espacio del otro. Entonces tendríamos que dar la vuelta completa. Ellos dos nunca pueden estar junto al otro, si se fijan. Lo más que pueden hacer es pues dar vueltas entre sí, ¿verdad? ¿Queda claro el movimiento del rey, jóvenes? ¿Cómo se mueve el rey? Sí. Perfecto. Sí, listo. Hola. Bien, Ya. bien. Seguimos entonces. Entonces quedamos de que el rey es la pieza más importante en el tablero, ¿verdad? Siguiente, tenemos a la dama. ¿Por qué la llamamos dama? Porque en español, si decimos reina, tiene la misma, comienza con la misma letra que rey, ¿verdad? Tiene la misma inicial. Y nosotros al momento de escribir, bueno, que tenemos que llevar la notación algebraica de escribir los movimientos, estos se describen con la letra inicial de cada pieza. Entonces no podemos llamarla reina porque tiene la misma letra inicial que rey, ¿verdad? Es por eso que por lo menos en el español le llamamos dama. Ya en inglés sí le llaman queen, que sí es reina. Y en otros idiomas en el que no interfiera el nombre con el rey, no hay ningún problema. Pero en español sí, ¿verdad? Tenemos esa característica. Entonces, ahora aquí quiero que quedemos claros también. La dama es la pieza más poderosa en el tablero. Dijimos que el rey es la pieza más importante, no se vayan a confundir, la dama es la más poderosa. Vendría a ser algo si nosotros lo comparamos con los ejércitos de hoy en día como el arma de aviación, los aviones en unos ejércitos convencionales, en los que los demás andan a pie, la dama viene siendo como un avión. En cuestión de tamaño de las piezas, la dama es un poco más pequeña que el rey. ¿Cómo reconocemos al rey en las piezas de forma física? Es el que lleva una cruz arriba de la pieza. La dama lleva como una coronita alrededor. Según unos, el origen de su nombre viene del vocablo persa farsin, que significa visir. Si ustedes recuerdan en el chaturanga, y un dato curioso es que por lo menos en el ajedrez antes del ajedrez moderno, no existía ninguna pieza de carácter femenino en el tablero. Era un visir el que existía en lugar de la dama. Entonces, los españoles, ya en el siglo XV, cuando se hizo la reinvención del juego, introdujeron la pieza o el personaje de la dama o la reina, en este caso, haciendo pues honor a la reina Isabel, que era la gobernante en ese tiempo. Y no solo la hicieron una pieza, la introdujeron, sino que le hicieron una pieza más poderosa en el tablero. La dama se puede mover entre filas, entre columnas y en diagonales, todas las casillas que le sean posibles, siempre y cuando no pase por encima de otra pieza y no se salga del tablero. O sea, la dama no puede pasar por encima de otras piezas. Bien. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo se mueve la dama en el tablero virtual. Entonces, si me permiten, vamos a editar tablero. Un momentito, jóvenes. Limpiamos tablero.
Les recuerdo que los reyes siempre deben estar en el tablero, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ya les comparto, permítanme un momento. A ver, aquí está. Entonces habíamos dicho que la dama se puede mover entre columnas. Dijimos que las columnas son de forma vertical y vertical, ¿verdad? Entre filas, perdón, perdón, desde acá, diagonales. Digamos la dama, se puede mover, la dama blanca se puede mover acá, la dama negra, la dama blanca, en vertical y horizontal. Estoy tratando de no darle jaque a ningún rey ahorita, ¿verdad? Entonces, lo que no se puede hacer es una desviación en el mismo movimiento que primero vaya a una diagonal y a la otra. Simplemente en una línea recta, ya sea diagonal, vertical u horizontal. O muchos suelen decir que se mueve como haciendo un asterisco, o son los probables movimientos que tiene la pieza, ¿verdad? Si en algún momento tienen consultas, jóvenes, siéntanse libres de hacer la consulta y no hay problema, pueden interrumpir hasta donde vamos y hacer su consulta. Bien, continuamos entonces. No hay consultas, creo. Vamos ahora con los alfiles. Vamos a hacer algo, muchachos, y es que vamos a describir primero las piezas y después les voy a mostrar los movimientos ya en una mini partida, ¿verdad? Para que tengamos un poquito más de fluidez en el momento de la clase. Pues bien, el alfil representa a los asesores espirituales o de guerra de los reyes. Es por eso que van ubicados al lado de la dama del rey en su posición inicial. El icono utilizado en los diagramas, que es lo que vemos ahorita en la parte de los tableros virtuales, proviene del gorro de los obispos llamado mitra. Ahí, entonces recuerden el poder que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo donde el ajedrez se hizo popular. Pues el clero era de mucha importancia y pues ocupaba un lugar de preferencia, se podría decir, entre la nobleza, ¿verdad? Al alfil, antes de que fuera alfil como tal, los árabes le dieron el nombre de fil, que quiere decir elefante. Los alemanes le llaman Läufer, que significa corredor, y los ingleses le llaman Bishop, que significa obispo. El alfil, y aquí es bien importante, solo puede moverse en dirección diagonal, tantas casillas como le sea posible, siempre en línea recta. El alfil puede avanzar y retroceder en cualquier momento, pero no puede saltar sobre ninguna otra pieza. Sea esta aliada o enemiga, no puede pasar por encima de otras piezas. Bien. Después tenemos a las torres. Las torres representan a los castillos y fortalezas medievales, a los arietes, a los carros de combate que eran usados para invadir y facilitar el asalto a los castillos de los adversarios. La torre solo se puede mover en las direcciones verticales horizontales, o si hablamos ya en el lenguaje técnico de ajedrez, solo se puede mover entre columnas y filas. Todas las casillas que le sean disponibles no puede moverse en diagonal. Puede avanzar y retroceder, pero no puede pasar por encima de otras piezas. Bien. Después vamos a ver los movimientos de estas piezas en el tablero. De igual forma, ustedes ya tienen, terminando esta clase, ya tienen la siguiente tarea para que practiquen los movimientos de las piezas en liches.org. Ahí está la tarea ya. Vamos a ver a los caballos. Los caballos representan a los caballeros reales en el combate. Son nobles escoltas y fieles escuderos que defienden al rey incluso con su vida. El desplazamiento de los caballos es saltando sobre todo tipo de obstáculos, piezas propias y piezas enemigas. Esta es la única pieza que puede pasar por encima de las demás. Después ninguna otra pieza en el ajedrez puede saltar a otras piezas, ¿verdad? Ahora, según la definición oficial, el caballo puede moverse a la casilla más cercana de su ubicación que no se encuentre en la misma fila, en la misma columna o en la misma diagonal en la que él se encuentra en ese momento. Pero eso es un poquito complicado de recordar, ¿verdad? Entonces, se puede decir que el caballo se mueve en forma de L, cuando lo simplificamos. Se mueve dos casillas hacia adelante y una al lado, o dos casillas al lado, una hacia adelante. Otros suelen darle otra definición y podemos decir que se hace su primer movimiento. La primera casilla se mueve como torre y la segunda casilla se mueve como alfil. Ya vamos a verlo en el tablero. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este sí tengo que explicárselos en
en el tablero. Entonces, permítanme que voy a meter unos caballos aquí en lugar de las damas. Bien, ya estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, aquí habíamos dicho que el caballo se puede mover, siguiendo primero, veamos la definición oficial, ¿verdad? Se puede mover a su casilla más cercana que no esté en su misma fila. Entonces, eliminemos cuáles son las casillas más cercanas aquí. La fila obviamente no se puede mover, ¿verdad? Entonces, eliminamos estas. Tampoco que se encuentre en la misma columna en la que él se encuentra, tampoco se puede mover a esta, ¿verdad? Y tampoco en la diagonal en la que él se encuentra. Entonces, todas estas casillas ya están eliminadas. ¿Qué casillas tenemos libres acá? Las que están en verde. Sé que ahorita vamos a eliminar las otras, entonces vamos a hacer lo siguiente. El caballo puede moverse a cualquiera de estas casillas. ¿Cómo se mueve? Dijimos que puede hacer un movimiento de L, que se mueve a un lado, dos casillas al frente y una al lado, ¿verdad? Dos casillas al frente y una al lado. Dos casillas al lado o una al frente, y así sucesivamente, ¿verdad? Ok. Ahora, esa es una de las definiciones. La otra es que dijimos que la primera casilla se mueve como torre y la segunda como alfil. ¿Pueden ver esta parte? Sí, ¿verdad? Ustedes pueden tomar la que a ustedes más les guste, ya sea en forma de L o la primera casilla como torre y la segunda como alfil. O la primera como alfil y la segunda como torre. Pero se mueve una casilla como torre y otra como alfil. Ustedes pueden manejarla como les parezca mejor. Ahora, importante que sepamos es que el caballo puede avanzar y retroceder en cualquier momento. Se puede mover para atrás, para adelante o para atrás, ¿verdad? ¿Puede pasar por encima de otras piezas? Sí. Y una curiosidad es que el caballo, después de hacer cada movimiento, siempre va a ir cambiando de color de casilla. Si estoy en casilla blanca, mi siguiente movimiento va a ser casilla negra obligatoriamente. ¿Bien? ¿Preguntas con el caballo, jóvenes? ¿O con las otras piezas? Bueno, voy a tomar el silencio como que sí está claro. Ok, seguimos entonces con la presentación. Una cosa bien importante que sepamos, y yo les comentaba al principio de la partida, ¿verdad? En los elementos del tablero, es que algunas piezas tienen mayor o menor poder dependiendo del lugar en donde se encuentren. Por ejemplo, este caballo que ustedes ven acá, no sé si tengo el mouse, el caballo que está en el centro, tiene pues mayor movilidad ya que tiene más casillas disponibles. Si lo movemos a un borde del tablero, le quitamos la mitad de las casillas a las que él se podría mover. Ya solo tiene un máximo de 4 casillas. Y si lo enviamos a una esquina, ya solo tiene 2 opciones a moverse, que son las estas dos X rojas que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos con con la última pieza, que es el peón. Si bien es cierto, es la pieza más dinámica en el tablero. Cuando me refiero a esto, es el que tiene más número de peones. Tenemos el mayor número de piezas porque son 8 peones. Pero contradictoriamente es la pieza más débil en su accionar. O sea que la forma de moverse es pues muy débil y más lenta en su andar también. Esta representa a los soldados de un ejército en las batallas, o llámese también la vanguardia, la carne de cañón, la infantería, son los que envían a morir primero. O también le llamaríamos el proletariado, los demás son los que están arriba. Y pues los peones son los que representan a la parte pobre, ¿verdad? El peón es la única pieza que no puede retroceder, para que quedemos claros. El peón puede avanzar, pero no puede retroceder. Todas las demás piezas que hemos mencionado anteriormente sí pueden avanzar y retroceder. El peón no. Muchos dicen que como son soldados demasiado valientes, ellos no creen en la retirada. Ellos avanzan a pelear y no retroceden en ningún momento. Bien. Su nombre, el nombre de peón, proviene del latín pes, que significa ir a pie. Ahora, quiero que quedemos claros acá, que el peón en su posición inicial puede avanzar 1 o 2 casillas en dirección vertical. El peón solo puede moverse en la columna en donde se encuentra. Bien,
Ahora, tiene la opción de moverse una o dos casillas en su primer movimiento, es decir, desde su posición inicial. Después de haber hecho su primer movimiento, solo puede moverse una casilla a la vez. Bien. Como les dije anteriormente, a diferencia de las demás piezas, no puede retroceder y no puede capturar las piezas contrarias que se encuentren en la misma dirección en la que se mueven. Ya vamos a llegar a la parte de captura. Aquí miramos un ejemplo. Esta fila que ustedes están viendo aquí donde está este peón, permítanme, voy a ver si podemos tener el marcador aquí. Digamos, si ven el puntero, ¿verdad? Aquí está. Toda esta fila que está aquí es la ubicación inicial de los peones. En su primer movimiento, cada uno de los peones, esta es una de las preguntas más frecuentes, me dicen, si un peón ya se movió dos casillas, ¿los demás solo se pueden mover una? No. Todos los peones en su primer movimiento tienen la opción de moverse una o dos casillas. Todos los peones. Una vez que ya hicieron su primer movimiento, hayan avanzado una o dos casillas, su siguiente movimiento solo va a ser de una casilla a la vez, avanzando por la misma columna. Bien. Vamos, antes de llegar a las capturas, me gustaría saber si tienen alguna consulta hasta el momento, jóvenes. No, bien. Entonces vamos a comenzar ya con lo de la teoría de las capturas. Ya vemos cómo se mueven las piezas, ¿verdad? Bien, ya sabemos cómo se mueven las piezas en el tablero y las casillas en las que pueden abarcar, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que una pieza ataca las casillas a donde se puede mover esa pieza. ¿Me explico? Es decir, si una dama tiene cierto rango de movimiento, donde, valga la redundancia, puede moverse, se dice que esas casillas a donde puede moverse la dama están bajo ataque de la dama. ¿Me explico en esa parte? O sea que a donde yo me puedo mover, yo puedo atacar. Están bajo mi dominio, bajo mi ataque, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando las vías de donde se pueden mover las piezas están ocupadas por piezas enemigas? Yo puedo realizar una captura ahí. Obviamente es un movimiento opcional, no es obligatorio que yo capture si tengo la opción de realizar una captura. Entonces, el rey, la dama, la torre y el alfil capturan de la misma manera en que se mueven. Es decir, voy a mostrar aquí un momento. Permítame que les voy a mostrar el tablero para que quedemos claros. Vamos a poner varias piezas acá. Rey, rey. Bien. Ahorita les comparto. Permítanme un momento. Me gusta que todo quede claro. Bien. Tenemos aquí en el tablero la dama, el rey, la torre y el alfil capturan de la misma forma en la que se mueven. Es decir, yo tengo la dama y la muevo aquí, por ejemplo. Muevo la torre. Yo como con la dama tengo este espacio para moverme, puedo capturar a la dama enemiga o al alfil. Digamos que yo soy, no me he fijado. ¿Y cómo se realiza una captura, muchachos? Para que veamos acá, simplemente, si yo tengo la opción, es mi turno, y una pieza enemiga está en un espacio al que yo puedo llegar o está ocupando mi vía de donde yo me puedo mover, yo puedo realizar la captura si yo quiero. ¿Cómo se realiza la captura? Primero, muevo la pieza, quito la pieza que está ocupando el lugar y mi pieza ocupa el lugar de la pieza enemiga que estaba ocupando la casilla en la que estaba. ¿Okay? Simplemente quito la pieza de esa casilla y pongo la mía. No es como en el damero que yo tengo que pasar por encima, ¿verdad? Y capturar la pieza. No, aquí simplemente mi pieza ocupa el espacio que estaba la pieza enemiga. ¿Me explico? Entonces, la dama, la torre y el alfil capturan de la misma forma en la que se mueve. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la torre puede capturar a la dama y el rey, como está al lado de él esta torre, la puede capturar. ¿Sí?
¿Vamos bien ahí? Sí, vamos bien. Sigamos con la presentación entonces. Bien, entonces ahora, el peón y el caballo capturan de forma diferente. Por ejemplo, aquí los peones solo pueden capturar de forma diagonal. ¿De acuerdo? Pueden moverse solamente de forma vertical, pero las capturas solo son en diagonal. Y recordemos que los peones no pueden retroceder, ¿verdad? Entonces, si tuviera piezas atrás de mi peón, no puedo comer en diagonal hacia atrás, porque el peón solo sabe avanzar, ¿verdad? No come de forma lateral, come o captura, es lo mismo. Son válidos los dos términos para que podamos utilizarlos. Entonces el peón puede capturar de forma diagonal. Importante saber que el peón en su posición inicial domina un máximo de 4 casillas. ¿Por qué? Tiene las 2 casillas a donde se puede mover y las 2 casillas a donde puede capturar, ¿verdad? Entonces, como les dije, la captura no es obligatoria, es una opción más. Si ustedes tienen la opción de capturar, no les va a pasar como en el damero o las damas chinas, como le llamaban, que si ustedes, no sé si jugaban con esas reglas, que tenían la opción de hacer una captura y no la hacían, le soplaban la pieza. Que se ha visto gente con esas cuestiones que vienen de damero. En el ajedrez eso no existe. Es simplemente una opción más el realizar una captura, no dependerá de su estrategia o de su plan, ¿verdad? ¿Cómo se hacen las capturas? Como ya les dije anteriormente, se retira la pieza que va a ser capturada, pongo mi pieza, la que se está moviendo, en la casilla que estaba siendo ocupada por la pieza que fue capturada, ¿verdad? Bien, el rey es la única pieza que no se puede capturar así como siguiendo este movimiento. Al rey solo se le puede dar jaque o jaque mate, para que quedemos claros. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí la dama blanca tiene las opciones de capturar a 3 piezas, ¿verdad? Ahora, importante, yo no puedo capturar a las piezas de mi mismo bando, ¿verdad? Ustedes saben que barrio no mata barrio. Entonces, no se puede. Yo digo, este peón me está estorbando, lo voy a capturar. No, no pueden atacar a las piezas de su mismo bando. Solo pueden capturar a las piezas enemigas. Lo que sí pueden hacer es ofrecer sacrificios. Ofrecerle al rival, mira, comete este peón. Pero obviamente un sacrificio esperando obtener una ventaja de ese sacrificio, ¿verdad? No es porque les van a regalar y ya. ¿Cómo comenzamos una partida? ¿Todo claro, jóvenes, con las capturas, con los movimientos de las piezas? ¿Sí? Claro. Bien, excelente. Entonces, ¿cómo se comienza una partida? Siempre va a ser el primer movimiento el que lleve las piezas blancas. Siempre. Eso le da una ventaja. Entonces, regularmente cuando jugamos contra una partida amistosa se suele rifar quién va con blancas y quién va con negras. Se agarran 2 piezas y se le da a elegir al jugador qué mano agarra y la que agarre, pues ese color de pieza le va a tocar jugar. En torneo se trata de que todos los participantes tengan el mismo número de partidas con blancas que con negras, o por lo menos que vayan intercalándose. Se van a dar cuenta ustedes en los torneos que hacemos en las clases que eso es al azar, que los va a ir tirando pues entre blancas y negras. Más de alguna vez le va a tocar repetir 2 veces blancas, pero tal vez a la siguiente le toca jugar 2 veces seguidas con negras. Entonces se trata de que tengan el mismo número de partidas con ambos bandos. ¿Por qué? Las blancas llevan una ventaja porque mueven primero, entonces llevan la iniciativa en esto, ¿verdad? Una vez que el jugador que va con las piezas blancas haya hecho su primer movimiento, ambos jugadores van a tomar turnos para mover una pieza y tratar de obtener ventaja sobre su rival. ¿Cuál es el objetivo final? Pues dar jaque mate al rey. Pero para llegar a eso, pues es un proceso, More. Entonces, ¿cómo se puede ir haciendo? Pues obteniendo ventaja material o ventaja posicional, que más adelante vamos a ver estos términos. Ventaja material, creo que ustedes se pueden ir imaginando que es capturar más piezas para tener más, que su ejército sea más grande que el del rival y tengan una ventaja mayor, ¿verdad? Entonces, la victoria, ¿cómo se obtiene la victoria? Dando jaque mate, ¿verdad? Cuando el rey enemigo está acorralado y no puede hacer ningún movimiento legal, eso se le llama jaque mate. Ahora, para estar claros, como les dije anteriormente, el rey no se puede capturar o comer como se capturan las otras piezas. ¿Verdad? Al rey se le da jaque o jaque mate. Más adelante, en las próximas clases, ya vamos a ver
¿Cómo se hace eso? En el tema de jaque y jaque mate. La victoria también se puede obtener, como ya dijimos, dando jaque mate, ¿verdad? También si el rival abandona, él se rinde y dice, no, ya, yo ya no puedo ganarte, pues él se rinde. También si al rival se le agota el tiempo cuando estamos jugando con controles de tiempo y al rival se le acaba el tiempo, pues también se le declara perdedor. Y obviamente al que quedó con tiempo todavía, pues gana la partida, ¿verdad? Y fíjense que ustedes van a tener que aprender a manejar su tiempo, a controlarlo, porque, bueno, van a estar jugando bajo presión, que son 10 minutos, y va a ir corriendo su tiempo por eso. Ya vamos a ver más adelante cómo funcionan los relojes de ajedrez. Pero quiere decir que aunque ustedes tengan una gran ventaja de piezas, pero si se les acabó el tiempo, pierden la partida. Entonces tienen que saber administrar bien su tiempo, ¿verdad? También el rival podría perder si muestra conducta antideportiva. Por ejemplo, el negarse a estrechar la mano del contrincante es considerado conducta antideportiva y se le puede declarar como perdedor. Obviamente aquí de forma virtual pues no nos podemos estrechar la mano, lastimosamente. También se les puede descalificar a una persona si está en un torneo y le suena el teléfono celular. Es conducta antideportiva y se le puede descalificar. Los movimientos extraordinarios ustedes los van a ver, lo van a leer aquí, y en cada uno de los movimientos hay un enlace a YouTube donde van a ver un video tutorial. Eso les queda de tarea para que ustedes lo vean. ¿Ok? Esta última parte ustedes la van a hacer. En el de peón al paso, que es este, hay dos videotutoriales. Uno que yo hice, que está en YouTube, y otro para uno de apoyo. Ustedes van a ver 3 movimientos especiales, que son la promoción o coronación, que aquí está un videotutorial de ese. Está la captura del peón al paso, que aquí están los 2 videotutoriales. Y está el enroque, y aquí está el otro videotutorial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna consulta hasta el momento, jóvenes? Licenciado, disculpe, la No, presentación está listo. disponible en el campus, Sí, ¿verdad? en el campo está disponible la presentación. Ahorita le voy a mostrar. Ok, gracias. Permítame. Es la actividad número... ¿Quién me sacó del campus? ¿No han tenido problemas ustedes con el campus ahorita? Yo tengo problemitas para revisar las tareas. Así que no se asusten si no las he revisado. La actividad 3 es la presentación que acabamos de ver ahorita. Entonces, entran a la presentación, le dan clic a los enlaces de YouTube que están ahí en la parte de movimientos especiales, ¿verdad? La tarea que tenemos para el próximo viernes, quedan 4 días, es esta. Miren, que es subir la imagen con ejercicios de movimientos básicos resueltos. Ahí está el enlace, ustedes tienen que tener su usuario ya. Es esta, la primera donde están las piezas. Ustedes van a practicar lo que acabamos de ver ahorita, cómo se mueven las piezas y cómo capturan. Importante, jóvenes, y ahí está en las instrucciones, es que ustedes suban la imagen en la que se vea su usuario, por favor, y que se vea también los ejercicios resueltos. Ahora, ¿cómo va a ser calificado esto? Tiene que sacar 3 estrellas en todos los ejercicios para obtener todos los puntos. Ahora, no se asusten porque aquí si ustedes se equivocan pueden volver a repetirlo todas las veces que quieran. ¿Con qué me aseguro esta parte yo de que ustedes practiquen más? ¿Sí? Entonces está en la parte de fundamentos de ajedrez aquí. ¿Ok? La tarea son estos 6 ejercicios. Traten de sacar todas las estrellas para obtener todos los puntos. Como les digo, pueden repetir y repetir y repetir hasta que la saquen, pero así se van a estar ya, pues, van a saber bien cómo hacerlo. ¿Cómo sacar todas las estrellas? Sería hacer los movimientos que nos piden en el menor número de movimientos posibles. Por ejemplo, aquí, solo para darles un ejemplo. Es como estar dando chepe ahí ahorita. Cómo resolverlo, ¿verdad? Entonces tiene que buscar la forma en la que puedan resolver el problema en el menor número de movimientos. Y creo que ya planché. Vamos a ver si me da. Solo 2 estrellas me dieron ahí, pero ya tenía 3. Entonces ustedes tienen que buscar la forma de hacerlo en el menor número de movimientos posibles. ¿Más consultas, jóvenes?
Bueno, No, entonces licenciado. Gracias. quedamos claros, ¿verdad? Entonces la tarea para el viernes. Vean eso, por favor, vean los videotutoriales porque de eso vienen preguntas en el examen. Terminen esa presentación, como ya se las envié, para que ustedes pues ya queden claros con los movimientos especiales. No lo hago aquí porque nos llevaría demasiado tiempo, ¿verdad? Y se necesita que ustedes tengan un poquito de su parte y vean ese espacio, ¿verdad? Bien, si no hay más consultas, entonces el video lo voy a estar subiendo a YouTube en lo que termine de descargarse acá. Les envío el enlace al grupo y también se va a pegar el enlace de esto. Recuerde siempre en la parte general aquí, en el apartado de novedades, ahí van a estar todos los videos disponibles de todas las clases que hemos recibido. Si se fijan, bueno, si logra cargar esto porque está un poquito lento, perdón que no les estoy compartiendo la pantalla, permítanme un poquito. Se me va esa onda. Entonces, si se fijan, ya tenemos la clase de la semana pasada en la parte de novedades, ¿verdad? Y ya, ahorita que terminemos, voy a subir el video a YouTube y el enlace para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Entonces, ¿no hay más consultas, jóvenes? No, licenciado. Feliz día. Gracias. Perfecto. No, creo que ya no. Todo está claro. Entonces, jóvenes, un placer, que tengan feliz tarde. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Si tienen consultas, no duden en escribirme, que estoy disponible para ustedes. Ok, Lick, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Muchas gracias.